INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. La primera ponente es la doctora Teresa Margarita González Martínez. Es investigadora titular en el posgrado de Ciencias Forestales del Colegio de Posgraduados. Es bióloga por la UNAM, maestra en Gestión Integrada de Cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM. Además, cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto de Ecología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2020 y ha colaborado en diversos proyectos de investigación, abordando temáticas como monitoreo participativo de la lluvia, hidrología del dosel de bosques tropicales y evaluación de servicios ecosistémicos hidrológicos, entre otros. Su producción científica incluye 8 artículos internacionales de alto impacto, 2 en revistas nacionales, 12 capítulos de libro y 2 artículos de divulgación de la ciencia. Nos va a compartir la presentación que tiene por nombre Servicios Ecosistémicos Hidrológicos de los Ecosistemas Forestales, por lo cual les pediría un aplauso, por favor, de bienvenida para la doctora Teresa Margarita González. Muchas gracias por la presentación. Antes que nada, pues saludarlos, muchas gracias por estar aquí y también darle mi agradecimiento al comité que me invitó y que hizo posible que yo estuviera aquí. Bueno, como mencionaron anteriormente, mi presentación está enfocada a los servicios ecosistémicos. Y bueno, a lo largo de esta plática lo que yo quiero enfatizar es el papel que tienen los ecosistemas forestales en el contexto del agua. Bueno, a lo largo de esta presentación entonces abordaré temas como el aprovechamiento y gestión del agua en ecosistemas forestales, pero desde una perspectiva ecohidrológica. Un cambio de paradigma que está surgiendo en cuanto a los servicios ecosistémicos y una nueva propuesta del Panel Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, retos de la gestión del agua en ecosistemas forestales y una revisión del conocimiento de los servicios ecosistémicos hidrológicos en México, así como algunas reflexiones finales. Bueno. Cuando hablamos de gestión del agua en ecosistemas forestales, hay múltiples aspectos que son muy importantes. Aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad, que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con el ordenamiento, etcétera. Pero en esta plática yo quiero enfatizar en el capital natural, en la base que permite que los ecosistemas forestales nos generen esos beneficios que llamamos servicios ecosistémicos, y que permiten que haya disponibilidad de agua y otros aspectos relacionados con la seguridad hídrica. Entonces, pues sabemos que estamos en un planeta rodeado de agua, ¿no? Tenemos grandes mares, nubes que están funcionando por todo el planeta, circulando por todo el planeta. Hay mucha agua, pero solamente 0.77% es accesible al ser humano. ¿Y por qué solamente 0.77% está disponible? Esto tiene que ver con precisamente esa relación con los ecosistemas forestales, esa interacción que hay con esos ecosistemas forestales y una serie de procesos que permiten nuestro acceso al agua en cantidad y calidad adecuados. Entonces, cuando hablamos de acceso al agua, también tenemos que hablar de ciclo hidrológico. Y desde la primaria nos enseñaron que hay una cosita así circular en la que hay un proceso de evaporación, condensación, precipitación, evapotranspiración, escurrimiento, etcétera, ¿no? Pero en todo ese circulito hay algo bien importante que en la mayoría de los esquemas ocupa un pedacito chiquitito,
pero que en realidad debería de ocupar pues la mayor parte del panorama, porque es ahí donde ocurren los procesos que permiten que haya agua disponible para nosotros. Y entonces, si hacemos una ampliación de este pedacito chiquitito y nos vamos a detenernos un poquito más en lo que pasa en esos ecosistemas forestales, veremos que hay un montón de cosas que ocurren ahí. No es una cosa tan simple como solamente la transpiración, ¿verdad? Hay un montón de procesos que ocurren en esos ecosistemas forestales que si no ocurren, no tenemos agua, o si no ocurren, pueden ocurrir eventos extremos que nos generen algún riesgo, ¿no? Entonces, bueno, en este pedazo de la superficie terrestre, pues ahorita yo ejemplifiqué con un bosque tropical, pero en realidad aquí podríamos hablar también de pastizales, de ecosistemas áridos, etcétera, ¿no? Y de la interacción con los aspectos que no tienen que ser biológicos, sino también con lo físico, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de lluvia? ¿Dónde estamos situados en el territorio? ¿Cómo llueve? ¿Cuál es la distribución a lo largo del tiempo? ¿Qué tipo de suelos tenemos? ¿Qué profundidad de suelos? La geología, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de lo que ocurre en esa interacción cuando llueve, que es la principal entrada de agua a nuestro sistema. ¿Qué pasa? Estos ecosistemas sirven como un amortiguador, ¿no? Y entonces tenemos procesos como el escurrimiento foliar, el escurrimiento caulilar, la lluvia que cae de manera directa, ¿no? Esto es muy importante porque esto cambia la temporalidad, ¿sí?, del agua y cambia la cantidad de agua que llega al suelo. Entonces, esa es una de las primeras partes de los procesos que permiten que el funcionamiento hidrológico nos genere disponibilidad del agua. Y luego entonces tenemos que una parte del agua no llega al suelo, no entra al suelo porque se almacena en los distintos reservorios de ese ecosistema, por ejemplo, en las hojas, en los troncos, en la hojarasca, y que en algún momento, después de que ocurre un evento de lluvia, regresa a la atmósfera, ¿no? Y luego tenemos que cierta parte si ingresa al sistema en forma de infiltración y que si hay una suficiente saturación tenemos escurrimiento superficial y que después esta infiltración ya puede regresar mediante la transpiración a la atmósfera, que además es la parte más importante del agua, ¿no? Digamos que de todo el porcentaje del ciclo hidrológico, la mayor cantidad regresa a la atmósfera por evapotranspiración. Y ahí está otro papel fundamental de este ciclo hidrológico, ¿sí? Porque estamos regresando un porcentaje muy importante del agua a la atmósfera. Cuando hablamos de ecosistemas forestales, nada es pérdida. No es como hablar en un cultivo, ¿no?, que esto lo consideraríamos pérdida. Pero en ecosistemas forestales esto no es pérdida, ¿ok? Esto también es ganancia porque alimenta los ciclos de lluvia. Entonces, bueno, si tenemos esta infiltración, pues después tendremos un flujo base que alimenta los ríos a lo largo del año, aunque no llueva. Y si quitáramos esta vegetación, pues la mayor parte se escurriría de manera superficial y entonces ahí perdemos disponibilidad, ¿no? Entonces, todos estos procesos son muy importantes que se lleven a cabo. Bueno, entonces, les decía yo, estos son procesos muy importantes que nos generan beneficios a los cuales le llamamos servicios ecosistémicos hidrológicos. Pero recientemente hay un cambio de paradigma que está dado por el panel intergubernamental de servicios ecosistémicos y biodiversidad, en el cual se está reformulando el término. Ahora se propone llamarles contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿sí? Bajo este enfoque, la cultura y la manera en que nos relacionamos con la naturaleza tienen un papel relevante sobre los beneficios que se generan.
Y no solamente hablamos de contribuciones positivas, sino también negativas. Entonces, aquí lo que se trata es de vernos como parte de estos ecosistemas, de centrar la atención en que el agua no es nada más una parte, algo que podemos tomar y ya, ¿sí? El agua forma parte de un sistema. Entonces, esto es una visión sistémica en la que los socioecosistemas tienen un papel fundamental. Es necesario entender esos socioecosistemas y entender cómo estamos afectando esos procesos de los cuales acabo de platicar. Alejarse de una postura antropocéntrica en la cual los ecosistemas están a nuestro beneficio y situarnos dentro de esos ecosistemas, ¿sí? Y entender que todas las actividades que realizamos tienen un efecto, un impacto, ya sea positivo o negativo, en el funcionamiento de los ecosistemas. Y bueno, también bajo este enfoque podemos tener mayor capacidad para encontrar soluciones basadas en la naturaleza. Entender esos procesos para encontrar esas soluciones basadas en la naturaleza y en las aportaciones culturales, no solo en la tecnología. Obviamente que la tecnología es muy importante, ¿sí? Es muy importante porque permite mejorar procesos, eficientar procesos. Pero es muy importante poner en relieve también que hay un capital natural, que es la base del funcionamiento. Y bueno, aquí en esta lámina les presento la manera en que anteriormente se conceptualizaba los servicios ecosistémicos, unos de soporte, regulación, culturales y de aprovisionamiento, y que actualmente bajo el nuevo esquema hablamos solamente de servicios de regulación, o más bien contribuciones de regulación, contribuciones no materiales y contribuciones materiales de la naturaleza. Y dentro de estas contribuciones, pues encontramos todos estas contribuciones que tienen que ver con cuestiones de agua, ¿no? Entonces tenemos la regulación de la calidad y la temporalidad y ubicación de los flujos de agua superficiales y subterráneos, ¿no? Todos estos procesos de los cuales ya platicamos, la regulación de la calidad del agua, ¿no? Sabemos que cuando estamos en un ecosistema natural no tan alterado, podemos ir a un manantial y tomar agua directamente de él. No hace falta pasar por un proceso de filtración, no hace falta pasar por un proceso de purificación porque la naturaleza lo ha hecho de manera natural. Entonces, esa es una de las contribuciones que la naturaleza nos hace y que bueno, obviamente después de que pasa por las cuencas y tenemos actividades, pues se va disminuyendo esta capacidad del ecosistema para generar la contribución. Luego tenemos la regulación de peligros en eventos extremos como inundaciones y deslizamientos, tenemos la protección del suelo contra la erosión hídrica. ¿Qué pasa cuando quitamos un ecosistema forestal, sobre todo en sitios con laderas inclinadas? Pues perdemos suelo, ¿no? Entonces, pues esa protección es muy importante y tenemos la regulación local y regional del clima en el componente que tiene que ver con regulación de la humedad atmosférica y el reciclaje de lluvias. Si vieron en el esquema inicial del ciclo del agua, este componente siempre está presente, pero en la realidad es algo que poco se mide y poco se analiza. ¿Qué tanto estamos perdiendo cuando hay cambio de uso de suelo? ¿Qué tanto se pierde esta regulación de humedad atmosférica y reciclaje de lluvias? ¿Qué tanto se pierde la reducción de la temperatura de la superficie por evapotranspiración? Son aspectos que son poco estudiados y que también son difíciles de analizar, ¿no? Y finalmente, si todo esto ocurre, pues también tenemos provisión de agua en calidad y cantidad suficiente en nuestras casas, ¿no? Bueno, pero pues obviamente que todos estos procesos, todo esto que ocurre en los ecosistemas forestales está sujeto a efectos negativos, ¿no?
Tomando como referencia este estudio de Stephen et al. 2015, en el que se analizaron los límites planetarios, pues hay unos aspectos que impactan de una manera muy directa lo que ocurre con la generación de contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿no? Una de ellas, y la más importante diría yo actualmente, es el cambio climático. Hay muchos datos que nos indican cómo este cambio climático está cambiando los patrones de lluvia. Si de manera global tal vez llueve la misma cantidad, pero ahora llueve mucho menos. En ciertos lados, tal vez en algunos pocos llueve más. Entonces hay un cambio en la distribución de los patrones de lluvia. También hay un cambio en cómo llueve, ¿no? Eventos más extremos y grandes periodos de sequía, y ahorita estamos sufriendo justamente 4 años de sequía en México, ¿no? Que es más visible obviamente en la parte norte y centro del país. Tenemos problemas en la integridad de la biosfera. ¿Qué está pasando con los bosques? La incidencia de plagas es un factor muy importante, ¿no? Estamos teniendo masas forestales que se pierden en grandes extensiones. ¿Qué tanto está impactando esto al funcionamiento hidrológico de los bosques? Tenemos también problemas de incendios, ¿no? ¿Qué tanto están impactando estos incendios al funcionamiento hidrológico? ¿Y qué tanto se está impactando entonces estas contribuciones de los ecosistemas a las sociedades? Tenemos un problema de cambio de uso de suelo que, si bien en las últimas décadas ha reducido su velocidad, sigue siendo un problema, sigue habiendo cambio de uso de suelo. Entonces, pues obviamente si cambiamos de uso de suelo, cambiamos las propiedades hidrológicas de la superficie, ¿no? Y tenemos un problema de uso del agua dulce, ¿no? Estamos extrayendo más de lo que se puede disponer de manera natural. Los ecosistemas forestales, dependiendo de su ubicación y de su interrelación con los aspectos biofísicos en donde se desarrollan, pues tienen una disponibilidad natural que no estamos respetando, ¿no? Estamos usando más agua de lo que realmente se puede, y además estamos disminuyendo el caudal ecológico de las corrientes, ¿no? Ese, digamos, sería como un punto de atención que nos marca justamente qué es lo que está pasando a nivel de cuenca, ¿no? Si nosotros vemos el río, podemos saber qué es lo que está pasando a nivel de las cuencas, y entonces tenemos que este caudal de los ríos está desapareciendo, está siendo contaminado, y bueno, la parte de reducción de los caudales no solamente tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver justamente con esa extracción. ¿Qué tantos pozos tenemos extrayendo agua y que ya no aportan, ese flujo base ya no aporta al río, ¿no? Entonces tenemos una pérdida de ecosistemas de río. Bueno, ¿qué tanto se está haciendo en México para entender estas problemáticas? Aquí yo les presento algunos resultados que tienen que ver con una búsqueda en las plataformas Scopus y Web of Science, en donde pues, utilizaron términos como servicios ecosistémicos hidrológicos, México y ecosistemas forestales, del cual se seleccionaron 69 artículos, 68% de ellos hablan sobre distintos servicios y 32 sobre pago por servicios ambientales. Y bueno, cabe hacer mención que aunque se seleccionaron estos artículos, no quiere decir que no sepamos más sobre los procesos hidrológicos. Hay un montón de artículos científicos que hablan sobre procesos hidrológicos en ecosistemas forestales, pero no se están haciendo bajo un enfoque sistémico, ¿no? Es simplemente la diferencia. Entonces, aquí lo que se trata es de poner en relevancia qué tanto estamos aplicando estos conceptos, ¿no? Esta teoría a el manejo y entendimiento de los procesos hidrológicos en ecosistemas forestales. Y bueno, si bien digamos que el tema de los servicios ecosistémicos tuvo un empuje muy fuerte con la evaluación de los ecosistemas de Milenio en 2005,
pues aquí uno de los primeros artículos que salió en esta búsqueda, en esta muestra, no digo que no haya más, seguro habrá más, pero esto es lo que salió, pues es hasta el 2008 y a partir de ese momento hemos tenido como una mayor aceptación de esta base conceptual, ¿no?, de los servicios ecosistémicos y de cómo los analizamos. Y bueno, actualmente pues tenemos ya bastante más artículos que hace algunas décadas. ¿Qué estamos estudiando o qué se ha estado analizando? En mayor medida se han enfocado los esfuerzos a entender procesos de regulación de cantidad, temporalidad y ubicación de los flujos de agua superficiales y subterráneos. Es a donde más se ha enfocado el esfuerzo. Tenemos también en menor medida artículos que tienen que ver con regulación de la calidad de agua, regulación de peligros en eventos extremos, protección del suelo contra erosión y muy poquitos de la regulación local y regional de clima. Y bueno, también tenemos la parte de provisión de agua que aunque es lo que tenemos más tangible, generalmente no se analiza bajo este concepto, ¿no?, desde esta manera sistémica. Se hacen muchos estudios que tienen que ver con gestión de cuencas, con gestión de acuíferos, con disponibilidad de agua, distribución de agua, etcétera, pero desde una perspectiva sistémica poco se aborda. Bueno, y aquí nada más como dato ahí curioso, pues ¿dónde se estudia más bajo este enfoque? Tenemos varios estados en donde no se encontraron artículos, no digo que no los haya, nuevamente, solo que no aparecieron. Y donde más es en Veracruz, todos vamos a estudiar a Veracruz. Y bueno, mucha de esta investigación está relacionada con bosques de niebla en Veracruz, ¿sí? Me incluyo ahí también, pero pues yo creo que hay muchos bosques de niebla en el país, entonces hay que ir atendiendo otras regiones del país y creo que este es alguno de los asuntos que podríamos ir atendiendo, ¿no? Hacer estudios donde hace falta porque cada ecosistema y cada zona tiene elementos distintos que son importantes a considerar. Entonces aquí pues nada más poner en relieve que hay algunos lugares que tal vez nos hace falta trabajarles más. Entonces, resumiendo un poquito esta información, se ha avanzado mucho en el análisis de los procesos que determinan la generación de servicios ecosistémicos hidrológicos. Se ha puesto en relieve la importancia y el efecto del cambio de uso de suelo, las actividades humanas y el cambio climático. Muchos estudios han surgido de un proceso de vinculación con instituciones de gobierno, sin embargo, hay muchos que no. Entonces, hay que poner esa información a trabajar, ¿no? Que no se quede en el artículo, que no se quede en la tesis, sino que hay que integrar la información que tenemos. Tenemos información para mejorar lo que está pasando, pero pues hay que hacer este trabajo de vinculación. Falta definir acciones claras para atender los problemas y evaluar los resultados de su implementación. Uno de los principales instrumentos de gestión a nivel nacional que tenemos es el pago por servicios ambientales, ¿sí? Y si se fijan, bueno, pues en los artículos que hablan sobre pago por servicios ambientales, hay algunos aspectos que son los que más se abordan, como pues evaluar el programa en términos de la deforestación, de las áreas que se seleccionan para llevar a cabo este pago por servicios ambientales. ¿Qué más? Bueno, los bosques, ¿no? La importancia de los bosques, la participación, etcétera. Hay muchos aspectos que se están desarrollando, pero creo que nos está faltando revisar las buenas prácticas que se están implementando a través de estos pagos por servicios ambientales. Eso no se está estudiando. ¿Qué tantas son efectivas para generar
un buen funcionamiento de los ecosistemas forestales, que tanto son efectivas para que sus bosques estén saludables, ¿no? Entonces, eso es algo que sí nos hace falta entender. Ajá. Y bueno, otra cosa que ahí está interesante, esta nubecita que tenemos de este lado, es el análisis de los principales términos que hay en los estudios que tienen que ver con procesos y está con los estudios que tienen que ver con pago por servicios ambientales. Aquí es muy claro que el eje central es el agua, ¿sí? Aquí está muy claro, pero aquí se disocia, ¿ok? No están enfocados tanto, este programa no se ha enfocado tanto a atender el problema del agua, sino de la deforestación, sino del beneficio que obtienen los propietarios del agua o tratar de beneficiar, ¿no?, a los propietarios del agua para que en lugar de hacer otras actividades productivas, pues generen una conservación y disminuya el problema de la deforestación. Pero bueno, entonces es ligar un poquito más a las cuestiones hídricas, ¿no? Esta parte del pago por servicios ambientales. Y bueno, como reflexiones finales, tenemos que, pues es importante tener esta visión sistémica que nos ayude a entender los problemas, las trayectorias de esos problemas y sus posibles soluciones. Tenemos que empezar a anticiparnos a los problemas, ¿sí?, relacionados al agua, construir soluciones que nos permitan ser más resilientes y adaptarnos sobre todo a las cuestiones de cambio climático, ¿sí? La humanidad ha pasado por múltiples ciclos adaptativos a lo largo de su historia, pero en este momento tenemos que entender en qué punto de ese ciclo adaptativo estamos. Y aquí tenemos un esquemita que muestra ese ciclo adaptativo, ¿no?, en el cual pues está una etapa de conservación en donde aprovechamos los recursos, todo está, digamos, relativamente bien, hasta que llega algo que nos pone en crisis y empieza una liberación de energía, pérdida de recursos, en donde ya no estamos tan bien y se requiere una reorganización de lo que estamos haciendo para volver a generar instrumentos y llegar a la conservación, ¿no?, del ciclo. Entonces, creo que estamos en esta etapa de liberación en la que estamos perdiendo muchas cosas y tenemos que buscar la manera de reorganizarnos. Bueno, pues muchas gracias a la fuente financiadora para que yo estuviera aquí, a la CONAFOR, al Comité Científico de las Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola Pesquera por la invitación a participar y al Colegio de Posgraduados. Muchas gracias a todos. Bueno, continuando con nuestro programa, vamos a tener la presentación del doctor Hugo Gutiérrez Jurado. La presentación tiene por nombre Disponibilidad de agua y agricultura intensiva en zonas áridas. Perspectivas sobre esta presentación. El doctor Hugo Gutiérrez Jurado es profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra y Recursos Ambientales de la Universidad de Texas en El Paso. Es ingeniero en ecología por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene una maestría en ciencias ambientales por la Universidad de Texas en El Paso y es doctor en hidrología y ciencias de la tierra por the New Mexico Institute of Mining and Technology. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en la interfaz de la ecología y la hidrología, abordando tópicos sobre sustentabilidad de recursos hídricos y manejo de agua en ecosistemas. Sus estudios cubren una amplia gama de temas sobre vulnerabilidad hídrica en zonas áridas y la regulación de flujo de agua en bosques tropicales por medio de experimentos de campo, observación y modelos matemáticos. Ha realizado estudios de postdoctorado en manejo de aguas subterráneas en la Universidad de Flinders en Australia Meridional y el Centro Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas en Australia.
Es autor de más de 20 artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto y ha sido ponente en más de 70 ocasiones en diversos foros y congresos internacionales. Por la pertinencia y calidad de sus trabajos de investigación se ha hecho acreedor a varios premios y distinciones en todos los países que ha trabajado, destacando premios de Discovery Early Career Researcher Award para investigadores jóvenes del Consejo Nacional de Ciencias de Australia y el Rising Stars Award del Sistema de Universidades de Texas. En la actualidad dirige un grupo de investigación en manejo de recursos hídricos de zonas áridas en la Universidad de Texas en El Paso. Por favor, les pido un aplauso para recibir al doctor Hugo Gutiérrez. Bueno, la verdad es que muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar con ustedes en este evento tan importante para el Instituto, para nuestro país y la comunidad científica de las áreas agropecuarias y forestales. Me siento un poquito abochornado por la presentación, la verdad, pero siempre es bonito regresar al lugar de donde uno es originario. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo soy de aquí de Chihuahua y estos tópicos, estos temas de los que estamos hablando en esta sesión son particularmente importantes para mí, porque yo he visto a lo largo de mi vida y de mi carrera profesional el impacto que tienen las prácticas agrícolas y los eventos climáticos extremos como la sequía en la disponibilidad de agua para todos, ¿no? Para los sistemas agropecuarios, para la industria, para la comunidad en general. Y bueno, estoy muy agradecido de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana, platicarles un poquito del trabajo que estamos haciendo. Mucho de lo que les voy a mostrar es de hecho trabajo realizado por investigadores del INIFAP. Yo he tenido la suerte de poder contar con la confianza de algunos de ustedes y de estar formando investigadores del INIFAP en el laboratorio, que dicho sea de paso, además han llevado muy buena fama a la universidad porque son investigadores muy productivos, muy trabajadores y muy responsables, además de brillantes. Y bueno, yo cambié un poquito el nombre de la charla, porque platicando con algunos de ustedes, les comentaba que quería, considerando la diversidad del instituto, abordar un poquito las tres áreas fundamentales de INIFAP, que es el área forestal, el área pecuaria y el área agrícola. A lo mejor no voy a hacer un trabajo tan bueno en todas las áreas, pero voy a tratar de tocar un poquito los tres temas con la idea de que, de que la audiencia que está aquí tengan algo que puedan llevarse o disfrutar. Entonces, dicho esto, y también quisiera disculparme porque van a ver en algunas de las láminas que no tuve tiempo de cambiarlas del inglés al español. A lo mejor eso es una buena cosa porque entonces me van a escuchar más a mí que lo que le van a estar poniendo atención a la lámina. Entonces, dicho esto, pues ya vamos a entrar en materia. Yo hablo de ecosistemas vulnerables. Sabemos que el ciclo hidrológico en gran medida está regulado por los ecosistemas y a su vez estos ecosistemas dependen en gran medida del funcionamiento del ciclo hidrológico. Y estos ecosistemas en particular, la gran mayoría de ellos, sobre todo en zonas áridas, pero no solamente en zonas áridas, son vulnerables. ¿Qué quiere decir que son vulnerables? Bueno, que son particularmente sensibles a disturbios, a cambios en los regímenes climáticos o en la forma en la que llega el agua a ellos.
y eso cambia completamente o puede cambiar las dinámicas hidrológicas de un lugar y afectar la producción de agua. Ahorita que estamos escuchando la ponencia de la colega, la doctora Margarita, me preguntaba si a lo mejor Edith, que es la que organizó estas ponencias, sabía de lo que íbamos a hablar cada quien. Y les va a resultar obvio, porque la presentación de la colega sirvió como introducción muy buena a lo que yo les voy a platicar. Yo tampoco sabía. Pero en esta imagen vemos dos ejemplos de dos ecosistemas vulnerables. Uno de ellos es un agroecosistema. Esta es una huerta de nuez, son unas nogaleras que están en la región fronteriza entre Chihuahua y Texas. Este es un ecosistema subsidiado, en cierta forma pues es un ambiente antropogénico. No existiría en la condición en la que lo vemos si no fuera por la influencia del hombre. El riego, uno no lo piensa a veces viviendo en estas zonas, pero la cantidad de agua que reciben estos ecosistemas o estos agroecosistemas es el equivalente a la cantidad de agua que recibe un bosque lluvioso, y sin embargo están localizados en zonas donde tenemos menos de 300 milímetros de precipitación anual. El otro ejemplo es una foto tomada, ambas fotos de hecho tomadas por uno de sus investigadores, el maestro en ciencias Ochoa Rivero. Es de la cuenca de la laguna de Bustillos, y aquí se ve la laguna, ¿no? Ese es un año bueno, un año que llovió. Este es un año de sequía, y podemos ver, es bastante impactante, ¿no? Ver el cambio que sucede. Los ecosistemas naturales están sujetos a la variabilidad climática natural, y es algo que tenemos que tener en cuenta, y en lo que no hemos hecho un muy buen trabajo en tratar de entender cómo este tipo de ecosistemas sufren estos cambios y cuál es el efecto que tienen sobre los recursos. En el otro ejemplo es una imagen de un incendio forestal en la Amazonia, en Brasil. Y por último, este es un ejemplo del efecto de la antropización de los ecosistemas naturales y la fragmentación de ellos como resultado del incremento de la mancha urbana. Esto es en Yucatán. Y nuestra colega ahorita hablaba del ciclo del agua. Y esta imagen es un esquema del ciclo del agua que produjo el USGS, que viene siendo el Servicio Geológico de Estados Unidos, para fines didácticos. Está disponible para cualquiera que lo quiera usar. Ilustra los diferentes componentes del ciclo hidrológico, pero tiene algo, le falta algo. Este gráfico se estuvo usando hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que faltaba: el factor humano. Este es el nuevo esquemático del ciclo del agua, y en él ya aparecen procesos muy importantes como la agricultura, la evapotranspiración, la extracción de agua de los acuíferos, la intrusión salina, la contaminación del agua por el efecto de la industria, o no necesariamente la contaminación, pero la contribución de la industria al ciclo hidrológico. Y aquí este esquema, pues por más simple que pudiera parecer, en realidad representa los cambios de paradigma y los retos que tenemos por abordar en entender cómo estos diferentes procesos están afectando al ciclo hidrológico y cuál es su efecto en los servicios ecosistémicos que nos platicaba la doctora Margarita. Entender el ciclo hidrológico y hacerlo de una manera sistémica para ver cómo nos está afectando en la capacidad de nuestros ecosistemas de producir agua y cómo está afectando su capacidad para regular el clima, es uno de los grandes retos de este tiempo.
Es un reto porque es muy complicado hacerlo, particularmente a escala global, hacerlo de manera sistémica, viendo diferentes tipos de bosques. Los forestales que están aquí, ustedes sabrán mejor que es muy difícil entender cómo funcionan diferentes tipos de bosques porque tienen diferentes características climáticas, fisiológicas, de terreno, etcétera. Pero nosotros pensamos que utilizando algunas de las herramientas que existen en la actualidad, como observaciones de satélites, hay productos que nos ayudan a cuantificar algunos de estos elementos del ciclo hidrológico y particularmente los procesos de evapotranspiración, que es el uso de agua por la vegetación. Y entonces, utilizando un esquema basado en las teorías de Budiko. Budiko era un climatólogo ruso que descubrió que se puede obtener, se pueden graficar la posición de los diferentes tipos de ecosistemas o biomas en el mundo, dependiendo de cuánta agua están evapotranspirando y qué tan seco es su clima. Se puede entender en dónde grafican en esta curva. Y podemos tratar de ver cómo están funcionando en términos de producir agua y si se están haciendo más secos y más cálidos o más húmedos y más fríos. Entonces, una de mis estudiantes de doctorado empezó a trabajar este tema integrando estos diferentes productos satelitales que te permiten cuantificar estas variables a escala global. Y utilizando ese esquema de Budiko, tratamos de ver si podíamos detectar en qué momento estos diferentes ecosistemas en el mundo están cambiando su régimen hidrológico. Cuándo se están volviendo más húmedos y más fríos, cuándo más cálidos, más secos, cuándo están produciendo más agua, cuándo están produciendo menos agua. Y ella empezó a trabajar en este tema por ahí del 2017. Apenas empezaban los servicios de análisis de datos en la nube, ¿no? Estos cloud-based services que se llaman. Y entonces hacer estos análisis para un solo mes nos tomaba aproximadamente un mes con las capacidades que teníamos en el laboratorio. Después ya vino esta cosa que se llama Google Engine, no sé si algunos de ustedes lo han trabajado. Es súper buena porque entonces ya no trabajas con tus computadoras de laboratorio, sino que trabajas en los servidores de la empresa de Google, ¿no? Que tienen unos mega servidores, ¿no? Con unas capacidades de cómputo increíbles, y lo que nos tomaba semanas hacer, ahora nos tomaba minutos, incluso segundos. Entonces eso nos permitió poder movernos en esa dirección y hacer estos análisis en los que tratamos construimos un índice de sensibilidad hidrológica, que eso lo que nos dice es, dependiendo cómo está variando el clima, qué tanto se afecta la producción de agua de un ecosistema. Si hay pequeñas variaciones en el clima y ese ecosistema cambia mucho sus regímenes de producción hidrológica, entonces sabemos que es sensible. Si por el otro lado cambia mucho el clima, pero su producción de agua no varía mucho, entonces sabemos que es muy resiliente. Y en particular nos interesan los ecosistemas sensibles, las partes en donde con pequeñas variaciones climáticas observamos cambios grandes en la producción de agua. Y esto fue lo que encontramos. Los principales ecosistemas que se están modificando son los bosques boreales y las selvas tropicales y subtropicales. Esos son los ecosistemas más sensibles del planeta. Y entonces decidimos explorar un poco más. Tomamos datos publicados en donde se reportan disturbios de diferente tipo, ¿no? Sequías, incendios forestales, aclareos, en zonas bastante amplias que se pueden detectar por los satélites, y evaluamos el efecto de estos disturbios utilizando el mismo esquema.
Pero ahora lo que hacíamos es que veíamos los datos antes del disturbio y luego los cuantificábamos después. Y entonces, tomando en cuenta estas distancias, podemos calcular la respuesta de estos ecosistemas ante tales disturbios y entender en qué momento esos ecosistemas cambiaron completamente su régimen hidrológico. Y esto fue lo que hicimos y lo que encontramos. Encontramos que se puede graficar el porcentaje de cobertura forestal y el efecto que tienen sobre el cambio en el régimen hidrológico. Y curiosamente todos tienen un comportamiento sigmoidal, es decir, hay un porcentaje de pérdida de cobertura forestal en el que el ecosistema se sigue comportando hidrológicamente de la misma forma. Pero llega un momento en el que ocurre un cambio, hay un punto crítico en el que se dispara ese cambio en la respuesta hidrológica y el ecosistema pasa de comportarse de una forma a otra completamente diferente. Eso es lo que nosotros llamamos los puntos críticos, algo que está como muy en boga en la comunidad, que son los llamados tipping points, ¿no? ¿En qué momento tu sistema deja de comportarse de una forma y adquiere otro tipo de funcionamiento? Y entonces, este tipo de comportamiento se puede modelar con esta función de crecimiento de Richards. Tratar de hacerlo de manera analítica es muy complicado, no se lo recomiendo, pero se puede hacer de forma numérica. Y eso fue lo que hicimos. Encontramos estos puntos de máxima aceleración en el cambio del comportamiento. Básicamente nos interesaba este puntito, que no viene a ser otra cosa que la doble derivada de la función que ya les había mostrado. Y entonces aquí se detecta ese cambio. ¿Qué fue lo que encontramos? Agrupamos los diferentes tipos de bosques para ver cómo se estaban comportando y nos ocupaba ver dos cosas. Nos ocupaba ver en dónde estaba el punto crítico, es decir, en qué porcentaje de pérdida de cobertura forestal está cambiando hidrológicamente el bosque, pero también la pendiente, que es la razón a la que está cambiando, qué tan rápido ocurre ese cambio una vez que llegas al punto crítico. Y lo que vimos es que los ecosistemas, otra vez los más sensibles, los bosques boreales y los bosques tropicales son los que tienen los puntos críticos más bajos. Es decir, con menor pérdida de cobertura forestal, esos ecosistemas cambian completamente su régimen hidrológico. Curiosamente, los tipos de bosques que tenemos en México, muchos de ellos, no todos, son bastante resilientes y no es hasta que tienen unas pérdidas de cobertura forestal de alrededor del 50% que entonces se dispara el cambio en ese tipo de régimen hidrológico. Pero no solo eso, pudimos documentar si había algún tipo de tendencia, si están tendiendo a hacerse más secos, a producir menos agua o al revés, o si no se encuentra esa tendencia. Y encontramos que en los bosques tropicales en general todos se están volviendo más secos, ¿no? Entonces vemos mucho rojo por aquí, que es esto de acá. Y también se está reduciendo su producción de agua. Vemos mucho amarillo en esta gráfica. Y en los bosques boreales, que son estos de acá arriba, vemos que no hay una tendencia clara. Unos se comportan de una forma, otros de otra. Todavía no logramos entender qué es lo que pasa ahí. Entonces ahí hay unos retos importantes. Ahora me voy a mover un poquito de la parte forestal, les voy a hablar un poquito más, algo que toca la parte pecuaria, que tiene que ver con los cambios de vegetación en pastizales, zonas de pastizales. Y específicamente me voy a ir a un ejemplo que es muy citado, que muchos de ustedes conocen muy bien, que es la invasión arbustiva de matorral xerófilo en pastizales semiáridos, ¿no? Y que ha sido documentada muy bien por los compañeros de la jornada en Nuevo México. Aquí ustedes pueden ver esta imagen es de 1899, esta es una zona ahí cerca de Las Cruces, Nuevo México, donde se observan,
Yo quisiera decir, se observan los pastizales, en realidad no los vemos bien, ¿no? Pero lo que sí observamos es que hay una ausencia de lo que acá hay mucho, que esto fue 80 años después, muchos arbustos, particularmente mucha gobernadora, mucho mezquite. Y entonces nuestros compañeros de New Mexico State, que algunos de ustedes son egresados de ahí, han estado trabajando mucho tiempo en tratar de entender cuáles son las dinámicas que produjeron este cambio y por qué no se ha podido revertir. Y entonces se han utilizado muchos métodos tradicionales, no tradicionales, pero hasta hace poco, me voy a brincar estas partes. Hasta hace poco no habíamos podido, no teníamos las herramientas para ver qué agua están utilizando estas plantas y cuál es el peso de la diferencia en la dinámica del uso de agua de este tipo de vegetación que les da esas ventajas. Y algunos de ustedes podrían pensar, sobre todo los que tienen mucha experiencia, mucho más que la que tengo yo, presumo, es que pues pueden ser obvios, pero no teníamos datos, no sabíamos lo que las plantas estaban haciendo. Y ahora existen técnicas utilizando isótopos de agua que nos permiten rastrear cuál agua están tomando las plantas. Si están tomando agua de la que llovió hace una semana, o si están tomando agua de la que llovió hace un año o incluso hace 2 años. Estas técnicas nos permiten hacer eso. Y decidimos experimentar. Nos fuimos a jornada al mismo lugar que ya les mostré y empezamos a estudiar este tipo de vegetación utilizando los isótopos estables de agua. Básicamente vamos a campo, tomamos muestras de suelo, tomamos muestras de las plantas, colectamos agua de lluvia, analizamos el isótopo de agua de todas esas muestras, y el isótopo es una especie como de código de barras del agua. Nos dice cuál es su origen, nos dice de dónde viene, nos dice cuánto tiempo ha estado allí. Y entonces, bueno, otra vez estas me las voy a saltar porque es el área, trabajamos particularmente en esta región. Además de eso, bueno, estas son las principales especies que estuvimos muestreando. Esta es gobernadora, mezquite, no sé cómo se dice en español, una disculpa por eso, tarbush le llaman allá, y diferentes especies de pastos. Y entonces, pues sabemos que tienen diferentes características fisiológicas y que eso tiene que contribuir al tipo de agua que está tomando esta vegetación. Elaboramos varias hipótesis pensando que también podría haber un efecto del tipo de terreno en donde están estas especies, y que a lo mejor eso nos dice algo sobre cómo están utilizando el agua. Particularmente nos interesaba mucho ver el tiempo de residencia del agua, o sea, cuánto tiempo tiene esa agua allí y si la están usando o no y en qué momento. Y entonces, bueno, un poco más de características del sitio. Estos son los diferentes lugares en donde estuvimos muestreando, donde ustedes ven los puntos rojos. Pueden ver que también hay diferencias en la composición, por lo menos así a muy simple vista, que tienen que ver también con diferencias en las texturas de los suelos. Y bueno, esto es un poquito sobre los isótopos de agua. Me lo voy a brincar un poquito en el interés de poder abarcar todo lo que les quería platicar. Y este esquema también básicamente nos está indicando cómo es que utilizando estos isótopos de agua podemos ver cómo va cambiando esa firma isotópica, esa composición isotópica según el proceso por el que va pasando el agua, ¿no? Desde que se evapora de las fuentes principales, que son los mares, los océanos, hasta que se va entrando al continente y va lloviendo y va cambiando esa firma, ¿no? Y hay una cosa que se llama fraccionamiento isotópico, que básicamente ocurre cuando el agua en cualquiera de los reservorios donde ocurre se evapora. Lo que pasa ahí es que los isótopos se dividen en livianos y pesados, y cuando el agua se evapora, los primeros que se evaporan son los livianos, y entonces el agua que va quedando es agua más pesada. Y así es como podemos rastrear en este tipo de sistemas el origen del agua y sus tiempos de residencia. Entonces, tomamos muestras de las plantas
y hicimos varios análisis. Estos son los equipos que se usan para hacer esos análisis. Ahí se ve una foto de una de mis estudiantes tomando las muestras. Ya les platiqué más o menos qué muestras tomábamos. Ahí hay una imagen. Las áreas en las que trabajamos. Aquí muestran pues las diferencias en la composición florística de estos diferentes lugares. Aquí los diferentes tipos de suelos que había en esos diferentes tipos de lugares con esas diferencias florísticas. Básicamente esto era más para documentar. Estos son muestras de lluvia, es el isótopo del agua en la lluvia, en donde básicamente se ve que dependiendo de la fecha, de la época del año, va cambiando la firma isotópica. O sea, no tienen el mismo isótopo las aguas que caen en el invierno que las que caen en el verano. Y muy rápido, aquí vemos los cambios en la firma isotópica dependiendo de la profundidad del suelo. Y estos son muestras someras, ¿no? 10, 20 centímetros, donde se supone que están tomando agua los pastos. Ok, aquí ya vemos en estos resultados, en estos gráficos, por ejemplo, cómo las gobernadoras y los mezquites utilizan diferentes tipos de agua, ¿no? Las gobernadoras son los puntos azules, los mezquites son los rojos. Y dependiendo en qué lugar están en el paisaje, no están utilizando la misma agua. Y eso es muy particular de las gobernadoras. Tienen esa capacidad para ajustarse. Estos otros gráficos son muestras tomadas en zonas donde hay mucha competencia entre pastos y arbustos. Y aquí todos toman la misma agua, curiosamente. Las gobernadoras, los mezquites y los pastos están usando la misma agua y además están usando el agua que cae bien reciente de la lluvia. No están usando agua vieja, entonces hay una competencia bien fuerte. Entonces entendemos que hay una dinámica hidrológica diferente. Estos gráficos muestran más o menos la misma historia, pero los muestran en términos de una serie de tiempo, en unos gráficos polares donde nos permiten ver las diferentes estaciones del año. La mancha que se ve azul es la firma isotópica de la lluvia. Si vemos que las líneas se despegan, las líneas de diferentes colores son las diferentes plantas. Entonces nos están indicando si están agarrando el agua de la lluvia o si están agarrando otro tipo de agua, ¿no? Y entonces observamos patrones muy interesantes. Particularmente les voy a mostrar el que a mí me parece más interesante, donde están los pastos. Ustedes ven esto que se ve como si fueran unas estrellitas, ¿no? Del patrón del agua de lluvia, lo está siguiendo la vegetación. Todos los tipos de plantas lo siguen. Es lo que les comentaba ahorita. Entonces vemos que estas plantas, dependiendo en dónde están y la competencia que tienen, están haciendo uso de diferentes reservas de agua en el suelo. Bueno, me voy a mover muy rápido. Si alguno tiene interés en estos tópicos y quiere platicar más sobre eso, encantado. Ahora les voy a hablar un poquito del trabajo de uno de sus más recientes reincorporados investigadores, de Orlando Ramírez, el doctor Ramírez Valle. Él es ingeniero agrónomo especializado en riego y cuando llegó al laboratorio tenía mucho interés en continuar con esa línea de investigación, incorporando herramientas de uso de satélites, de imágenes satelitales, para entender de mejor manera cómo los agroecosistemas están utilizando el agua y sobre todo cuándo están utilizando el agua de manera productiva y cuándo el agua que les está llegando por medio de los diferentes tipos de riego está siendo desperdiciada. Entonces Orlando trabajó ahí en el laboratorio en diseñar un método con imágenes satelitales que te permita cuantificar esas dos cosas, básicamente cuando los cultivos están usando el agua del riego y cuando esa agua se está evaporando o se está percolando profundamente en el suelo. Y entonces con colegas del Instituto Tecnológico de Sonora que estaban haciendo unos experimentos muy interesantes en trigo con unas parcelas de calor, que son esas que se ven ahí arriba, acá.
estaban aumentando la temperatura del cultivo 2 grados continuamente para simular un escenario de cambio climático y ver cómo se comportaba el rendimiento de este cultivo en el Valle del Yaqui. Nos invitaron y nosotros trabajamos en la parte del uso del agua y ver qué pasa con el agua, no tanto con la producción, sino con el agua. Y allí probamos una serie de diferentes métodos que miden la evapotranspiración del cultivo y que nos permiten cuantificar in situ, ahí en el sitio, cuánta agua están usando el cultivo y cuánta agua se pierde por evaporación, y lo usamos para validar el método de Orlando con las imágenes satelitales. Y entonces incluso utilizamos drones. Yo sé que algunos de ustedes aquí manejan drones y hay incluso gente que tiene exposiciones, tiene negocios sobre esto. Les va a interesar algo que les vamos a mostrar, espero. Este es el método de Orlando. No vamos a entrar en detalle, no hay tiempo, pero podemos platicar de eso después si gustan. Este es el desempeño del modelo de Orlando. El modelo de Orlando es el amarillo, el que se llama PETB. Estas otras estimaciones estas son de transpiración. Son de los otros métodos, ¿no? Del sistema del EDI covarianza, otro sistema que se llama MEP, otro sistema que se llama Water Use Efficiency, etc. Y vemos que el modelo de Orlando tiene un buen desempeño, reproduce muy bien la dinámica de transpiración del sistema. Entonces eso nos dio confianza para hacer análisis sobre, ahora que sabemos que este modelo es capaz de reproducir la dinámica de los flujos de agua en estos cultivos, vamos a ver qué nos dice acerca de cómo se está usando el agua. Y una cosa muy interesante, como teníamos imágenes de alta resolución con drones, píxeles de centímetros, y teníamos imágenes con píxeles de 10 metros, que es lo que nos dan los satélites, quisimos ver cuál era el efecto de la resolución. O sea, si un productor tiene acceso a un dron y sabe usarlo, ¿qué tanta información gana? Versus haciendo el cálculo con las imágenes disponibles gratis que hay de los satélites. Y de forma muy interesante nos dimos cuenta que si ustedes ven el amarillo es la distribución de los valores de transpiración en esas parcelas para las imágenes obtenidas con el dron de alta resolución y las del satélite, y tienen exactamente la misma distribución, tienen exactamente la misma mediana y muy muy similar media. O sea, es lo mismo, obtienes lo mismo, no necesitas un dron. Si te interesa saber la parte de la evaporación, allí sí hay diferencias. Allí sí vemos que el dron hace un mucho mejor trabajo porque no sobreestima la cantidad de evaporación. Y eso tiene que ver pues con las limitaciones inherentes a las imágenes de satélite. ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, se puede seguir de manera muy puntual en qué momento y con qué riegos se está evaporando, hay más pérdida de evaporación y en qué momento hay más uso del agua por el cultivo. ¿Y a qué nos ayuda esto? Les voy a presentar un caso muy particular, muy cerca de aquí. Esta es la ciudad de Cuauhtémoc, la cuenca de la laguna de Bustillos, donde hay serios problemas de abatimiento del acuífero. Es uno de los acuíferos más sobreexplotados. Uno de las zonas del país donde la agricultura es también muy intensiva. Es un área de producción de maíz y manzano donde conviven menonitas y mestizos y donde se está agotando el acuífero de manera muy acelerada. Este gráfico lo muestra. Estos son datos de los promedios de profundidades de los pozos en los últimos 60, 70 años. Y ustedes ven que el abatimiento va de manera exponencial. Por cierto, nadie sabe en qué momento se va a acabar el agua. Es como una bomba de tiempo. No sabemos cómo funcionan los regímenes de recarga, no se han podido cuantificar. No sé, yo no entiendo por qué. Nosotros hemos tratado de trabajar con diferentes tipos de retos en esta zona. Todavía no hemos podido dar con la tecla. No tanto por cuestiones técnicas, sino de otra naturaleza,
Pero básicamente aquí lo que pasa es que conforme se sigue abatiendo el acuífero, hay una sobreexplotación y vemos que la variabilidad climática también tiene un efecto, pero esto es a lo que quisiéramos llegar. Y entonces hay que entender qué es lo que pasa en la cuenca para poder tener una mejor idea de cómo se comporta este acuífero. Pero sobre todo, hay que cuantificar el impacto de la actividad agrícola. ¿Cómo se está usando esta agua? Si entendemos mejor esa pregunta, ¿qué tan eficientemente se está usando? Podemos entonces hacer recomendaciones que ayuden a los productores a tomar decisiones para incrementar la eficiencia del uso del agua y conservar el recurso para que les dure más tiempo. Y entonces Orlando trabajó en esa pregunta, utilizando el método que ya probamos que funciona. Y este es un ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver lo que va en rojo es la evaporación, lo que está en azul es la transpiración. Este es el primer riego, el riego presiembra, un riego a todas luces excesivo. Todo lo que se regó aquí, casi todo se evaporó. Aquí se ve en esta gráfica del cumulativo del uso de agua. Y con este tipo de análisis podemos ver, incluso por diferentes tipos de riego, cómo cambia el uso del agua, qué tan eficiente es. Yo quiero que ustedes se fijen en estos gráficos de pastel. El azul es la cantidad de agua que usó el cultivo. Este color como rosita es la evaporación. Y estos de aquí son riegos por aspersión, los de aquí son rodados y los de aquí goteo. Tenemos eficiencias en goteo iguales a las del riego rodado. ¿Cómo es posible? Es como se riega. El que tengas una tecnificación en tu campo no te garantiza que estés haciendo buen uso de ella, ni te garantiza que tu cultivo esté tomando ventaja de eso. Estamos desperdiciando mucha agua, como dice Orlando, de manera muy elegante. Pero los productores no necesariamente lo saben. Y también hay mucha complejidad en el tema. Luego, si quieren, platicamos más en cortito sobre esto. Pero esta es una forma en la que se puede utilizar estas tecnologías para ayudar a tomar mejores decisiones en el campo. Ahora les voy a mostrar otra vez, recordando que podemos seguir de manera continua lo que pasa en estos lugares. Gracias. Nosotros somos muchos, Orlando. Él calculó qué se podía hacer con esta nueva información, proyectando estas eficiencias en los diferentes tipos de cultivo y lo que existe en la comunidad de la Laguna de Bustillos. ¿Dónde estaba el mayor desperdicio de agua y en dónde está la oportunidad de ahorrar esa agua? Bueno, vimos varios escenarios en los que básicamente reducíamos la cantidad del uso de agua en los riegos de acuerdo a las eficiencias teóricas de los sistemas, que es este gráfico que ven aquí ustedes. ¿Y qué pasaba si reducíamos el intervalo el tiempo del riego presiembra antes de que se siembre, antes de que se ponga la semilla? Y observamos que sin modificar las eficiencias, nada más acercando un poco más el riego presiembra a la fecha de la siembra, se obtienen porcentajes de reducción de aproximadamente 1/3 del agua que se usa. ¿A qué equivale esto? Ese es el equivalente a el agua que usa toda la ciudad de Cuauhtémoc en 10 años. Y eso es en un solo año. Hace poco hablamos con algunos representantes de las comunidades menonitas y de hecho ellos ya nos dijeron que ellos ya lo están haciendo. No tanto porque nosotros les hayamos dicho, porque además tampoco hemos tenido oportunidad de decirles. Nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos la misma capacidad de extensión. Esa es una parte donde no hacemos un buen trabajo y creo que podemos colaborar
para hacer llegar toda esta información a los productores de manera eficiente, pero nos comentaron que ya lo están haciendo. Ellos se han dado cuenta y están teniendo problemas con el agua, problemas serios, entonces están muy sensibilizados. Por último, voy a cerrar con esta parte. Este año en particular ha sido un año muy difícil por la sequía. Si hay productores aquí, ustedes lo sabrán mejor, pero no solamente por la sequía. Este año pegó una ola de calor que no ha tenido precedentes. En El Paso, donde tienen su casa y donde trabaja un servidor, se rompieron todos los récords establecidos. Por más de un mes, de manera consecutiva, las temperaturas excedieron 42 grados centígrados. Y esto tiene un efecto sobre los agroecosistemas. No podemos estar regando de igual forma cuando tenemos este tipo de eventos. ¿Por qué? Bueno, resulta que las plantas también tienen opinión. Nosotros vimos, tomando datos, en una huerta que está a 100 metros del río Bravo, en donde el acuífero es somero, alcanza profundidades de 1 metro, 1,5 metros. Y entonces estos árboles tienen acceso a esa agua subterránea, no necesitan tanto riego. Y monitoreando los niveles del acuífero, nosotros podemos calcular qué es lo que pasa con la transpiración. ¿Por qué? Curiosamente, justo a mediodía, en el periodo de tiempo donde el árbol, la planta está sintiendo más intensidad del calor y de la radiación, el cultivo deja de funcionar. ¿Qué pasa durante 30 días consecutivos? 30 días que tenemos este efecto que se llama la depresión de mediodía, que es algo que ya está documentado, no es nada nuevo, pero que no lo habíamos visto en un cultivo intensivo en donde se riega constantemente. No importa qué tanta agua le pongan, la planta no puede trabajar. Y en escenarios de cambio climático, eso va a tener un efecto muy, muy grande sobre la productividad, el rendimiento, pero también sobre el uso de agua. ¿Qué pasa con esa agua? La mayoría se está evaporando. Es agua que estamos perdiendo y es agua que no tenemos. Entonces, yo con este mensaje los quiero dejar. Estamos trabajando activamente en este tópico. Hay colegas aquí en la audiencia, algunos de ustedes están aquí, muchas gracias por acompañarnos. Estamos trabajando de manera conjunta, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el INIFAP aquí en Chihuahua, en la parte de Delicias, en la parte de Cuauhtémoc, tratando de entender cómo estas olas de calor y cómo los diferentes regímenes de uso de agua, de riego de los diferentes cultivos están respondiendo ante estos nuevos extremos en la variabilidad climática, cómo afectan el estrés de esta vegetación. Y en eso estamos. Entonces, yo con eso concluyo. Agradezco mucho su atención y me gustaría mucho platicar con ustedes después si hay oportunidad. Gracias. A continuación tenemos al doctor Rafael Olea Pérez, que nos expondrá el uso eficiente de los recursos hídricos, estrategias resilientes para la ganadería bovina. El doctor Olea Pérez es académico en producción animal, reciclamiento de nutrientes, evaluación de impacto ambiental y ecotecnias para empresas pecuarias en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es médico veterinario zootecnista con doctorado en sustentabilidad por la Universidad Newcastle upon Tyne en Reino Unido, experto técnico como auditor para los mecanismos de desarrollo limpio 2012-2013. Es acreedor al reconocimiento especial de apoyo a productores pecuarios en 2014, primer simposium de la carne del Estado de México y al segundo lugar
en los premios Manuel Cabrera Valtierra en 2014, Constantino Ordóñez 2019 y Gustavo Vaz Prada 2022, como profesor, asesor y programa de servicio social en área rural respectivamente. Fundador y coordinador del Seminario de Ganadería, Sustentabilidad y Cambio Climático de la misma facultad desde 2016, integrante de la Red Universitaria de Sustentabilidad UNAM. Por favor, un aplauso para el doctor Rafael Olea Pérez. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esta va a ser la última plática del día de hoy y vamos a tratar de ir tomando todos los mensajes que hemos recibido desde el día de ayer. Las ponencias que me antecedieron, yo creo que van a ser muy importantes para que podamos integrar esa parte. Y le agradezco a la doctora Edith precisamente que me haya puesto al final y que estemos aquí, obviamente al comité, y que nos hayan hecho llegar aquí. Y entonces vamos a poder cerrar muy bien todo lo que hemos visto el día de hoy. Voy a tratar de poner un poquito de cosas técnicas, pero un poco más también de la parte reflexiva que estuvimos viendo el día de ayer, ¿no? Y que es parte de esto que está sucediendo. Entonces, la doctora Edith, así como los demás que me antecedieron dijeron algo, la doctora Edith sabía y por eso nos puso en ese orden. También me dijo, bueno, sería muy bueno hablar de resiliencia, ¿no? En estos, para la ganadería bovina, estamos en una zona productora de bovinos y bueno, cómo toda esta información la podemos tratar de juntar y ver qué es lo que está pasando con esta palabra que está de moda, que le llamamos resiliencia. Ok, entonces miren, una de las cosas que es resiliencia, bueno, normalmente lo que tenemos que ver es que esa resiliencia es la capacidad de recuperarnos después de que tenemos una embestida. Tenemos un efecto, tenemos una agresión y vamos a tratar de tener una capacidad de recuperarnos. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Pero tenemos que tratar de ver si tenemos esa capacidad o no. Es decir, es como en una pelea, ¿no? En una pelea de box. ¿Cuántos rounds vamos a aguantar para poder llegar hasta el final? O si en el tercero ya hasta ahí llegamos. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que podemos decir en forma muy somera de lo que es resiliencia. Ok, eso implica también que necesariamente para tenerla tenemos un riesgo, nos vamos a enfrentar a esa agresión. Y en este caso, una de las que tenemos que tomar mucho en cuenta es la agresión que tenemos ante cambio climático. El cambio climático ahorita está siendo desde tema de moda hasta lo que de veras debemos de tomar en serio. Este tema de moda pareciera que es como que la palabra adecuada para echarle la culpa a todo lo que no podemos explicar o no podemos resolver y entonces nos recargamos ahí. Y pensamos que a veces incluso abusamos de ella y la usamos más de lo que debe de suceder. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que ha estado pasando. ¿Cuál es el problema del cambio climático? Que es antropogénico. Es decir, lo hemos generado nosotros con nuestra actividad, prácticamente con nuestra actividad diaria y prácticamente todos participamos en ella. O sea, no importa si es una ama de casa, no importa si es una producción sobreintensiva, todos hemos estado participando. ¿Por qué? Porque todos somos consumidores. Todos somos consumidores de bienes y servicios. Y quien hace esa producción, pues nos va a dar un bien o un servicio. Entonces, podemos echárselo la culpa a un sector económico, pero al final como usuarios somos partícipes de ello. Entonces, ¿tenemos que responder ante eso? Sí, todos. Esta gráfica que les presento es tratando de resumir esto de cambio climático. Seguramente ya tienen mucha información de lo de cambio climático, pero esto nos va a dar una idea mucho más clara. Lo que ustedes están viendo en la gráfica es, lo que estamos viendo es la concentración en la troposfera, en la capa de la Tierra donde vivimos, de dióxido de carbono.
¿ok? Es lo que normalmente tenemos de concentración de dióxido de carbono a través de al menos 800,000 años hasta nuestros días. ¿Qué tanto son 800,000 años? Pues miren, el hombre o los primeros homos aparecieron aquí por 1,000,000 de años atrás. Aquí aparece el Homo sapiens, 200,000 años antes de nuestra era. Entonces, tomen en cuenta cuánto tiempo tuvimos concentraciones de dióxido de carbono entre 150 y 300 partes por millón, con un promedio de 250, ¿ok? Eso nos da una dimensión, es decir, 200,000 años. Aquí apenas empezaba a haber humanos en América, ¿sí? Bueno, ¿qué ha sucedido recientemente? ¿Por qué le llamamos que la humanidad tiene ese efecto, va a tener esa participación? Vean lo que sucede a partir de hace 250 años. Hace 250 años, más o menos para mediados del siglo pasado, rebasamos las 300 partes por millón. 1950, arriba de 300 partes por millón. El límite de lo que se había mantenido estable durante muchísimo tiempo. Bueno, no nos detuvimos ahí. ¿Por qué? Pues porque siguió creciendo la población humana y siguió creciendo nuestra actividad. Eso hace que para 20 años después de este siglo ya llevemos 100 partes por millón arriba de lo que no había sucedido durante 800,000 años. Es decir, nuestra actividad de todos ha estado impactando severamente en esta concentración de CO2 en la troposfera. Y eso tiene que ver con cambio climático. Es decir, cambio climático que de repente pensamos, bueno, ya lo estamos viviendo, ya subió la temperatura, esto es cambio climático. No, va empezando. O sea, lo estamos haciendo día con día. Por eso, ya en muchas publicaciones se habla de que hemos cambiado a la Tierra, después de que, fíjense, los cambios en la Tierra eran o por eventos meteorológicos o por erupciones volcánicas, es decir, cosas mayores que no tenía que ver una sola especie. En la actualidad podemos estar orgullosos de que hemos cambiado a la Tierra y la estamos cambiando, nada más que en detrimento propio. Es decir, la Tierra a lo mejor pues va a pasar por otra era como las que ha tenido previamente, pero en este caso es, ¿queremos subsistir como especie o ya estamos más allá de solo extinguir las demás? Y ya estamos incidiendo severamente en ese cambio climático. Quisiera que me ayudaran y pusieran en sus celulares, en el buscador, pusieran por favor concentración de CO2 en la atmósfera 2023, es decir, el día de hoy, bueno, este año, ¿no? Que ya estamos terminando. Pónganlo por favor y me dicen qué valor les aparece el día de hoy, que es la concentración de CO2 en la atmósfera. No sé si ya por ahí a alguien le salió el valor. ¿Cuánto? 416. 424. Ok, imagínense, superamos las 400 partes por millón a principio de este siglo, llevamos 20 años y ya llevamos una cuarta parte más de lo que hicimos en 50 años antes. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que a pesar de los paneles internacionales, a pesar de los acuerdos, a pesar de las metas 2030, a pesar de Naciones Unidas, seguimos en business as usual. Es decir, haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Nos damos cuenta de que hay cambios, nos damos cuenta ahora que estamos sufriendo embestidas. Queremos averiguar muchas cosas de lo que esté pasando, queremos ver qué va a pasar con cambio climático. La pregunta que yo les haría es, ¿nos dará tiempo? Porque vamos a un ritmo muy acelerado. Es decir, es urgente, más allá de hacer una evaluación, es urgente meternos en la cabeza el cambio.
O sea, tenemos que empezar a operar diferente. He estado en varias discusiones, obviamente cada uno defiende su sector, cada uno me dice, bueno, es que el otro no cambia. Si hablo con gente de gobierno me dice, es que hay otro país que emite más que México. Si estamos por los sectores, no, yo no soy el malo, yo tengo una justificación de la razón por qué existe mi sector, o el mío lo están midiendo mal. Pero el problema es que la Tierra, lo único que dice es, ahí están sus valores, o sea, ahí están los numeritos que acaban de sacar y la velocidad con que estamos haciendo ese cambio. O sea, vamos estratosféricamente rápido. Creo que en una hoja logarítmica estaríamos peor que las bacterias en una infección aguda. ¿Sí? Entonces, ¿y de quién depende cambiar eso? Pues de todos. La verdad es que de todos. Todos tenemos que hacer algo para poder hacer ese cambio. Entonces, si vemos esta gráfica que les acabo de presentar y nos quedamos con ella, el cambio climático apenas empieza. Es decir, lo que ya estamos viendo, lo que nos acaba de comentar el ponente previo sobre los récords en lo que quieran, cada año los estamos rompiendo. ¿Por qué? Porque el cambio climático inicia. No es, o sea, todo ese tiempo que vieron la estabilidad de CO2, obviamente va a tardar esa otra cantidad de CO2 que estamos poniendo en la troposfera, pues va a ir modificando poco a poco, pero implica muchos años. Ahora, ¿qué tanto implica eso? ¿Qué tantos años pueden ser? Bueno, debemos de hacerlo porque no tenemos forma de predecirlo. Es decir, tenemos una gran incertidumbre en la velocidad en que vamos a tener esos cambios. Se han hecho muchos modelos, mismas Naciones Unidas, el Panel Internacional de Cambio Climático ha hecho diferentes predicciones, todas las predicciones que se han hecho para los diferentes años, todas ya las hemos roto, o sea, seguimos hacia arriba y seguimos avanzando y cambiando nuestro medio ambiente drásticamente. Entonces, cuando me preguntan cuál sería la mejor tecnología en cualquier sector, pues resulta que las tecnologías no son realmente lo que nos van a dar la otra palabra que también está muy de moda, que es sustentable, ¿no? O sostenible. Entonces, una sola tecnología no nos hace sustentables o sostenibles. Lo que tenemos que hacer es los cambios y las estrategias que ocupemos diariamente para regresar a las bases de lo que hemos alterado. Por ejemplo, fíjense, vamos a ir cambiando la situación. Tenemos que hacer restauración. ¿Restauración de qué? De lo que había antes. Tenemos que hacer reducción. Reducción de consumos, de insumos. Ahí puede entrar un poco la eficiencia. Lo que nos decía la ponente del día de ayer, nos decía, bueno, pues cuando hablamos de eficiencia no necesariamente quiere decir que vamos a dejar de usar un insumo, sino lo que hacemos es aumentar productividad. Entonces, pues tampoco con eso podemos hablar de resiliencia, ¿no? Reuso. Cuando hablamos de composta o reciclamiento, cuando hablamos de biogás en las empresas y en poner biodigestores, ¿es importante que lo hagamos, que ocupemos ecotecnias? Sí, pero no es la solución. Es un pedacito de lo que tenemos que hacer. Entonces, normalmente, hace tal vez 5 años, hablábamos todavía de las 3 R's que deberíamos de adoptar, que se ha quedado solamente en el tintero, o sea, difícilmente lo hacemos. Bueno, ahora ya vamos a hablar de las 4 R's. Y además, nos cambia el paradigma, porque la primera que deberíamos de estar pensando es en restauración. Es decir, ¿qué estamos alterando? ¿Qué necesitamos regresar? ¿Eso tiene un costo? Regularmente sí. ¿Tiene una utilidad? Regularmente no. Pero bueno, tenemos que insistir en que eso suceda. ¿Sí? ¿Qué esperamos entonces? El mayor problema es que esperamos irregularidades climáticas. ¿Cuáles? Ese es el problema. No sabemos exactamente cuáles van a ser esas irregularidades. Entonces,
Podemos tener irregularidades desde la alteración de las estaciones, es decir, que es la que esperamos todos, ¿no? Este año fue seco, esperemos que el siguiente ya se normalice o tengamos más lluvias. Pero la realidad y lo poquito que llevamos de este cambio es que no está siendo predecible. Entonces podemos tener un fenómeno que se repetía o hacía ciclos de lluvias y sequías de 5 años, de 10 años, de 20 años, y ahorita de repente se va a 7 años, de repente se prolonga, el que era un año se convierte en 3 años, entonces es totalmente irregular. Entonces podemos ver estos ciclos secas, lluvias, podemos ver ciclos secas, lluvias, ¿no? Podemos ver solo secas y quién sabe cuándo lleguen las lluvias, ¿sí? O puede quedarse en secas, ¿no? O lo contrario, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, la intensidad, de nuevo, este año se rompió el récord en que pasara un huracán de categoría 1 a categoría 4 en forma impredecible, en 12 horas sucedió. ¿Cuándo había sucedido? Pues no sucedía. Pues sí, eso es lo que esperamos, o sea, son irregularidades. Ya nos decía Hugo, ¿no? Se rompen récords sobre la sequía de este año, la temperatura a la que se expone. Adicional, por ejemplo, a lo que nos mencionaba Hugo, también ya tenemos estudios sobre la capacidad fotosintética de las plantas ante las concentraciones de CO2. Al principio era motivo incluso de pensar en que nos iba a ir mejor en productividad. Todos sabemos que CO2 es materia prima para el metabolismo de las plantas, pero resulta que con nuevos hallazgos, pues ciertas concentraciones entonces ahora van a ser deprimentes de productividad de las plantas. Entonces no va a ser tanta felicidad el que sigamos subiendo el CO2 en la troposfera, ¿sí? Si le sumamos que por otro lado alteramos todos los ecosistemas y que nuestro ecosistema del mejor regulador del clima está siendo el océano, y lo tenemos altamente alterado, entonces pues no le estamos dando muchas opciones a esa regulación. Les voy a pedir un segundo favor. Ahora por favor googleen ciclo del carbón en la Tierra. A ver, ayúdenme, ciclo del carbón en la Tierra. Les sale una imagen, de las imágenes que nos arroja ahí, hay un ciclo muy sencillo, muy fácil, ¿sí? En donde si ustedes se dan cuenta, y si lo vemos así, no lo pongo aquí para no tardarnos mucho, pero revisen lo que se queda en su celular y lo revisen después, vemos que la mayor cantidad de carbón que tiene que ver con el ciclo del dióxido de carbono, la formación de dióxido de carbono, está en el océano. No en la troposfera, o sea, nuestro problema no es cómo estamos abatiendo ese dióxido de carbono de la troposfera, sino cómo está participando los océanos para regular ese ciclo de carbono en la troposfera. Entonces, si nosotros seguimos alterando el océano, pues va a ser el que va a hacer que este aumento de dióxido de carbono en la troposfera se siga incrementando. Es decir, lo que se habla en varias publicaciones del punto de no retorno. El punto de no retorno sería cuando ya hagamos lo que hagamos como humanos, ya la naturaleza toma las riendas de ese cambio y dice, ya me dieron la pauta, vámonos para adelante. ¿Cuándo llega ese punto de no retorno? Es otra incertidumbre. No sabemos cuándo va a suceder eso. No sabemos si ya lo estamos tocando, no sabemos si nos falta mucho, pero seguimos jugando a la ruleta rusa, ¿no? A ver, dale otra vuelta al cilindro. No pasó nada. Vamos bien, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de modificar eso. Ahora, esa sería pues lo que va a suceder. Es una pelea muy injusta. Tenemos un peso pluma contra un peso welter, ¿no? O un peso pesado. Nos le estamos poniendo bien difícil. Y entonces, ¿cómo participa esta resiliencia? Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues si me estoy enfrentando a un gigante y voy a tratar de poner las cosas a patadas, ¿no?
Bueno, aquí tenemos, fíjense, aquí tenemos que analizar un poco esta parte. Esta es la parte de la que tiene vocación natural nuestro planeta para pastizales. Me fui hacia la parte de ganadería. Es decir, aún antes de la participación de los humanos, aquí ya teníamos pastizales y matorrales, ¿ok? Entonces, esa es una de las ventajas que tendríamos ahí. ¿Por qué se desarrolla eso? Porque tenemos dos cadenas montañosas en las orillas de nuestro territorio, que es como un cuerno de la abundancia, ¿sí? En donde va a limitar las lluvias, o está limitando las lluvias por miles de años. Es decir, tenemos dos cuencas hidrológicas muy interesantes hacia las costas en ambos océanos. Y en medio es donde queda Chihuahua. Y en medio es donde se desarrolla estos pastizales y estos matorrales que decíamos ahora se expanden cada vez más, ¿sí? Entonces, históricamente, por muchísimo tiempo, lo que hemos tenido en esta cuenca es poca agua. ¿El cambio climático nos podrá traer más agua? Difícilmente, aunque tengamos estas variaciones climáticas, porque tenemos barreras naturales que nos las van a estar limitando. Entonces, esta sobreexplotación que ya me antecedieron y me dijeron sobre la sobreexplotación que tenemos de agua y que no sabemos cuándo se nos va a acabar, pues que está exactamente igual que con lo de cambio climático, pues cada vez seguramente se está acercando a su límite, porque no tenemos una alta recarga. Es decir, históricamente por millones de años no podemos haber almacenado tanta agua en esta cuenca porque está limitada la lluvia. La lluvia en forma orográfica está muy limitada para que eso exista, ¿no? Entonces, ya esto no lo explicaban en las ponencias previas. Tenemos baja precipitación pluvial, tenemos alta evapotranspiración, tenemos alta infiltración, es decir, lo que cae en la superficie rápidamente se va hacia abajo, y tenemos una sobreexplotación del acuífero. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de las presas, a pesar de que tenemos una gran capacidad de captura en las presas, en el caso de Chihuahua, con estos 4.2 mil millones de metros cúbicos que se tienen, ¿sí? Resulta que la mayoría del agua que se consume en la región es del subsuelo. Ya nos los mencionaban en las ponencias previas, ¿no? En donde tenemos además un territorio donde nuestra precipitación pluvial es muy bajita, con alta incertidumbre de cómo va a seguir esa precipitación pluvial. Entonces, el panorama es que tenemos mayor extracción de lo que podemos hacer en recarga, y que entonces nos vamos consumiendo la cantidad de agua que tenemos. Y resulta que además esta zona es donde todo mundo se pelea por el agua. Si se la quitamos a la agricultura, si la parte urbana la necesita, si el ganadero también tendría derecho a tenerla o no tenerla, a hacer un pozo, a no hacer un pozo. Y en alguna otra plática hablaban sobre la cantidad de extracciones legales e ilegales que existen en la región, pero pues todo el mundo queremos tener agua. Y entonces, pues ese conflicto se agudiza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en general? Alta variación de disponibilidad de agua, alta vulnerabilidad. Estamos en una zona difícil, muy incierta en cuanto al recurso agua. ¿Qué es entonces y en dónde entra esta parte de resiliencia? O sea, ya se las puse, si de por sí la pelea era injusta, pues ahora se volvió más injusta todavía. Y por el otro lado, la ponencia previa precisamente en donde tenemos un cambio de uso de suelo impulsado por agricultura y ganadería, en donde cada vez vamos utilizando más ambientes naturales, pero no tienen capacidad de restituirse. Entonces vamos avanzando, cada vez vamos teniendo, eso está pasando en todos los ecosistemas. La imagen que les estoy poniendo aquí es en particular la de aquí de esta zona, ¿sí? Pero eso va a ser algo que nos va a estar alterando fuertemente en eso. ¿Qué
actividades son las que deberíamos de hacer y generar? Bueno, creo que lo único que tenemos que hacer es de lo mismo que nos hablaban hace 50 años y que nos decían es que eso es lo que tenemos que impulsar y es lo que no tenemos que olvidar, y es estar pensando ¿qué estoy haciendo para que en el predio o en mi actividad, independientemente de la actividad que haga, esté participando para mantener un suelo vivo? ¿Por qué? ¿Por qué un suelo vivo? Bueno, a lo mejor me dedico a hacer coches y digo, ¿yo qué tengo que ver con eso? Discúlpame, pero el agua, ya nos los decía la doctora, el agua tiene que haber un sistema o un sistema ecológico que la tiene que capturar para que tú la puedas tener disponible. Entonces tenemos que participar para que eso suceda. Obviamente el sector agropecuario es el que tiene y el forestal es el que tiene el ecosistema adecuado para poderlo hacer. En el caso de ganadería, una de las cosas que tenemos que hacer es que el agua que tenemos ya no va a ser suficiente. En algunos lugares, tal vez ni siquiera para el agua de bebida de los animales. Entonces ya tenemos que estar pensando, y creo que la parte de gobierno debería de estar pensando que independientemente de todas las necesidades adicionales que tenemos que tener captaciones de agua no contaminada, es decir, no solo represas, para tener fuentes de agua de bebida de los animales, independientemente de la captación de agua o de la capacidad que tengan los suelos para producir materia seca. Y una recomendación para los ganaderos, que es de nuevo una recomendación viejísima, es un reajuste constante de la carga de ganado. Y es algo que repetimos, que vemos, llegamos como técnicos a las unidades de producción y no lo hacemos. Podemos mejorar la reproducción, la sanidad y seguimos dejándole en las manos del productor a su mejor entendimiento el estar haciendo la carga ganadera que estamos haciendo en cada predio. ¿Sí? Sea en forma intensiva o extensiva, Es decir, puede ser que yo tenga un sistema intensivo ganadero y digo, no pasa nada, todo lo compro. Pero ya no va a haber, es decir, el cambio climático no es en México, el cambio climático es global. Y la perspectiva es que también vamos a tener reducción en el suministro de insumos. Entonces, sí tenemos que estar pensando, y si hay aquí ganaderos de intensivo, se darán cuenta que cada vez es más difícil conseguir insumos externos. Cada vez tenemos que activar mecanismos más complejos para poder tener los insumos para las engordas de ganado, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Es sencillo. Tenemos que pensar en que el suelo vivo implica microorganismos que nos den precisamente vida en el suelo, que permitan que se establezcan este ciclo de nutrientes, de carbón, nitrógeno, fósforo, agua, y que entonces nos permitan que esas intempestivas que vamos a tener ante cambio climático, pues las podamos tener cierta capacidad de mantener esto en el caso de que tengamos suelo vivo. Ese es nuestro gran reto. Y aquí voy a hacer una analogía, que espero que se nos quede mucho más fácil las cosas para que podamos ver qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, las raíces de las plantas son como el amor, ¿sí? Es el principal, como una relación de pareja. Para que haya amor en esa pareja son las raíces de las plantas. ¿Ok? Si no tenemos raíces, pues no tenemos suelo vivo, no vamos a tener vida en ese ecosistema. La cubierta vegetal, es decir, no nada más raíces, sino también contemos con esa parte aérea, pues sería la comprensión, ¿no? Que es la principal soporte o amortiguador de embestidas que vienen de fuera. Si tenemos comprensión en una relación de pareja, pues podemos resolver muchas situaciones. En este caso sería nuestra cubierta vegetal. Y el cambio de uso de suelo sería como los celos. Es decir, los celos, ¿qué es los celos? Lo que destruye, ¿no? Entonces, el cambio de uso de suelo, el que estemos pensando en ampliar nuestra frontera, hoy produzco en 2 hectáreas, mañana en 3 y 4 y así me voy, pues es exactamente como los celos.
Entre más estemos y más ambiciosos lo estemos viendo, más nos va a demeritar esta situación. Las ecotecnias es decir, un biodigestor, una composta, cualquiera de las que ustedes quieran, riego, fotoceldas, en fin, va a ser como los regalos en la reconciliación. No son malos, o sea, no está mal que demos un regalito para la reconciliación, pero no van a solucionar el principal problema. ¿Sí? Entonces las ecotecnias sí participan, sí nos ayudan, sí nos pueden ayudar a conservar este suelo, a tener esta capacidad de ir soportando estos cambios que vamos a tener, pero no con eso ya somos sustentables. O sea, no por implementar una ecotecnia ya lo resolvimos. ¿Sí? Entonces, sí hay que dar regalos en la relación de pareja, pero no solamente pensar que es con lo que vamos a solucionar todas las broncas familiares. El viento, la lluvia y el ganado es el mejor amante. ¿Por qué es el mejor amante? Pues a veces es muy bueno, ¿no? O sea, tener un amante puede ser algo muy bueno, pero también puede ser el que destruya la relación de pareja. Y él o la amante, pues puede ser la pareja, que sería lo ideal, ¿no? O sea, llevarse esa relación que esté fomentada en ser de verdad una gran comprensión en esa pareja. Lo mismo sucede con ese viento y lluvia. Si tenemos un suelo desnudo y llueve, pues se lo va a llevar y se va a llevar los nutrientes, ¿no? Si tenemos todo lo anterior, que sería igual que en el amor, pues va a venir a ser algo que fomente y consolide esa relación de pareja. Entonces espero que esta analogía nos ayude a entender que sí hay muchas cosas, que podemos entrar mucho a la especulación de tomar en cuenta solamente un aspecto y con ese aspecto pensar que ya somos sustentables o somos resilientes, pero dense cuenta que son muchas acciones, es como la vida diaria de lo que tenemos que hacer. Creo que no tenemos que entrar en la parte depresiva de decir, bueno, pues ya no hago nada, ¿no? Pues si ya va tan mal el planeta, pues no tengo nada que hacer. Yo creo que es al contrario. Es lo mismo que cuando se quiere rescatar una relación de pareja, ¿no? Hay mucho que hacer porque seguro hay muchos errores que hemos cometido. Por eso mi analogía con esta relación de pareja. Entonces, deberíamos de tratar de ir haciendo todo y todo está en nuestras manos. Es decir, sí lo podemos hacer, sí podemos participar en ello. En este caso, la regla sería en ninguna temporada dejar el suelo desnudo. ¿Sí? En algunas situaciones se podrá cumplir, en otras no se podrá cumplir este año, pero tenemos que estar trabajando para que suceda. Si queremos que así esté funcionando. Bien, entonces creo que algunas de estas me las voy a poder brincar porque creo que lo han explicado muy bien los ponentes anteriores, pero vemos precisamente que si logramos participar en nuestro predio con los diferentes perfiles de suelo que tengamos para cerrar estos ciclos que hemos visto desde la primaria, pues podemos tener lo que sucede en la gráfica de la derecha, ¿no? Es decir, sí tenemos todos los fenómenos, pero los más constantes es cuando tenemos cobertura vegetal, ¿sí? Y lo sabemos, el problema es que nos los han dicho muchas veces, en la primaria, en la prepa, en la carrera, en la especialidad, pero regularmente los dejamos a un lado y nos enamoramos de ecotecnias o nos enamoramos de tecnologías. No nos estamos centrando en la figura completa de hacer las cosas. ¿Qué quiero decir y por qué enfatizo más la parte de tamaño y composición del hato? Porque tenemos que hacer estrategias y en el caso de ganadería va a ser la más importante. Ya que tenemos tantas incertidumbres, el ajustar la carga animal a los recursos que tenemos va a ser una constante. ¿Anual? Sí, en algunos casos. Bianual, trianual o multianual en otros casos, dependiendo del lugar en donde estemos y las variaciones que vayamos teniendo año con año y que se estén presentando. Antes lo hacíamos en relación a materia seca. Tenemos que incorporar esa nueva carga animal
en cuanto a agua de bebida, sobre todo para lugares áridos como en el que está el día de hoy aquí en Chihuahua, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, para engordas, en el caso de los nutrientes y los insumos, o para la lechería, que depende mucho de insumos externos. Creo que durante los últimos años, en el caso de lechería, le hemos apostado a concentrado para aumentar producción de leche, y que es muy fácil tener un proveedor cercano que nos trae los insumos, lo único que tenemos que negociar son los precios. Pero si esto va a dejar de ser tan disponible, tenemos que regresar a qué tanto debemos de depender de esos insumos externos. Entonces, sí hay actividades que podemos hacer, sí podemos incidir para hacer esos cambios, pero creo que estos puntos pequeños que les doy y que son contaditos con una mano, son la clave para poder ir enfrentando esta situación de cambio climático y poder hablar, sí, de resiliencia. ¿Sí? Entonces agradezco mucho la oportunidad que me dan de hacer como este resumen de lo que hemos visto de pláticas hasta ahorita. No fue intencional, no sabía lo que presentaban los demás, pero creo que todo mundo estamos en el mismo canal, entonces pues traté de que esto fuera como la parte que nos quede a todos, ¿no? Es muy importante lo que están haciendo nuestros investigadores, pero es muy importante que no nos esperemos a que nos vayan a decir cómo tenemos elementos para hacerlo y después es mucho más fácil adoptar las diferentes recomendaciones que tengamos. Les agradezco mucho. Gobierno de México.